Diagnóstico analítico de sustancias tóxicas en laboratorio y fundamentos bioquímicos. Introducción. A veces no sabemos con certeza qué sustancia pudo haber causado una intoxicación, y es ahí donde entra el trabajo del laboratorio. Gracias a diferentes técnicas y métodos es posible descubrir qué hay en el cuerpo de una persona y en qué cantidad. Este audiolibro te va a acompañar por ese proceso. Vamos a hablar de cómo se recolectan las muestras, cómo se cuidan para que no se alteren y qué herramientas usan los profesionales para analizar lo que no se ve a simple vista. Aquí vas a encontrar explicaciones claras. La idea es que entiendas cómo estas técnicas pueden ayudarte a interpretar situaciones reales, ya sea en salud, en el trabajo o en la vida diaria. Capítulo 1. Importancia del análisis toxicológico. El análisis toxicológico permite identificar sustancias que pueden estar causando daño en el organismo, ya sea por consumo accidental, laboral o intencional. Es vital saber qué sustancia es, cuándo se consumió y cuánto hay en el cuerpo. Esto determina el tratamiento médico, las decisiones legales o las acciones preventivas en salud pública. Capítulo 2. Fase preanalítica. Toma, conservación y transporte de muestra. El primer paso del diagnóstico es obtener la muestra correcta. Cada sustancia requiere un tipo de muestra diferente. Por ejemplo, para detectar plomo se usa sangre entera. Para detectar drogas de abuso se prefiere orina. Para exposiciones crónicas a arsénico se usa uñas o cabello. Las muestras deben ser recolectadas bajo normas de higiene y seguridad, rotuladas correctamente y conservadas en condiciones específicas. La sangre se guarda refrigerada entre 4 a 8 grados centígrados. El cabello o las uñas pueden conservarse a temperatura ambiente. La orina también debe refrigerarse si no se analiza de inmediato. El transporte debe evitar derrames y proteger la integridad de la muestra. Cada envase debe llevar el nombre del paciente, fecha, hora y tipo de muestra. Capítulo 3. Aseguramiento de la trazabilidad. ¿Cómo garantizamos que la muestra que analizamos es la correcta? Con trazabilidad. Esto significa que cada persona que manipula la muestra debe dejar un registro. Este formulario debe incluir datos cruciales como la firma de la persona involucrada en cada fase del proceso, las horas exactas en que se realiza cada acción y las condiciones de conservación a la que fue sometida la muestra en cada etapa. Este sistema de trazabilidad no solo asegura que la muestra no se pierda o confunda, sino que también previene cualquier intento de adulteración. Además, garantiza que los resultados obtenidos sean completamente confiables, ya que cada paso en el manejo de la muestra está documentada y verificada. Capítulo 4. Seguridad e higiene en el laboratorio. Trabajar con muestras que pueden contener sustancias tóxicas implica riesgos. El personal debe usar guantes, batas, mascarillas y gafas protectoras. Además, debe seguir normas de higiene, como el lavado de manos antes y después de manipular las muestras, desinfección del área de trabajo, eliminación adecuada de residuos biopatogénicos. Es obligatorio contar con un plan de contingencia que establece con claridad qué acciones tomar ante incidentes imprevistos. Por ejemplo, ¿qué se debe hacer si se rompe un tubo que contiene la muestra? ¿O cómo se debe proceder si ocurre un derrame de material biológico o químico? Estas situaciones no pueden dejarse al azar, deben estar contempladas y descritas previamente en protocolos específicos que formen parte del sistema de gestación del laboratorio. Ejemplo 1.
Derrame de muestra biológica sospechosa de intoxicación con plaguicidas. Fase 1. Detección. Durante la recepción, un frasco con contenido de vómito proveniente de un paciente con posible intoxicación por organofosforado se cae y se rompe. Fase 2. Evaluación de riesgo. Se trata de una muestra biológica contaminada potencialmente con plaguicidas, riesgo biológico y químico moderado alto. Se aísla la zona para evitar exposición al personal. Fase 3. Acción inmediata. Se coloca guantes resistentes, mascarillas con filtros químicos y batas impermeables. Se analiza el área y se usa material absorbente con hipoclorito al 0,5% para limpieza. Se retiran los restos en bolsas rojas para residuos biológicos peligrosos. Fase 4. Notificación y registro. Se informa al responsable del laboratorio y se registra el incidente en un formulario de no conformidad, detallando la hora, persona a cargo y medidas tomadas. Fase 5. Medidas correctivas. Se solicita una nueva muestra al centro de salud si es posible. Si no, se evalúa con el equipo técnico si lo recolectado permite realizar el análisis con métodos más sensibles. Ejemplo 2. Derrame de estándar de escopolamina durante análisis por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem. Fase 1. Detección. Al preparar la curva de calibración para análisis de alcaloides tropánicos, se derrama escopolamina pura en la campana de extracción. Fase 2. Evaluación de riesgo. El compuesto es neurotóxico, volátil en parte y puede absorberse por vía dérmica. Riesgos químicos altos. El área ya cuenta con extracción forzada. Fase 3. Acción inmediata. Se interrumpe el trabajo, se mantiene encendida la campana y se utiliza guantes de nitrilo, gafas de seguridad y mascarillas con filtros orgánicos. Se absorbe el líquido con material inerte, se limpia con etanol y se desecha todo en contenedor para residuos químicos. Fase 4. Notificación y registro. Se reporta al coordinador de toxicología y se completa el informe de incidente con el número de lote del estándar, cantidad derramada y personal involucrado. Capítulo 5. Tipo de muestras biológicas y su manejo. Cada tipo de muestra biológica nos cuenta una historia distinta, y cada una requiere un manejo y técnicas específicas para revelar la presencia de sustancias tóxicas. En este capítulo exploraremos no solo las muestras más usadas, sino también cómo se analizan y por qué se eligen ciertas técnicas, basándonos en los principios de la bioquímica. Sangre. Es la muestra más directa para conocer lo que está circulando en el cuerpo en el momento de la recolección. Se utiliza para detectar alcohol, metales pesados como plomo o arsénico, fármacos como paracetamol y drogas. Pero la sangre es una matriz compleja, rica en proteínas, lípidos y enzimas. Por eso, antes de analizarla, se debe desproteinizar con técnicas como digestión enzimática o ácida. Este paso elimina interferencias y mejora la sensibilidad del análisis. Técnicas aplicadas. Cromatografía líquida en alta resolución para fármacos como antidepresivos y analgésicos. Espectrofometría de masas para sustancias en bajas concentraciones. Inmunoensayos para drogas en abusos o en niveles terapéuticos. Fundamento bioquímico. Muchos tóxicos se metabolizan en el hígado y circulan en sangre en forma libre o conjugada. Para detectar metabolitos conjugados, como la morfina o glucurónido, se debe hacer una hidrólisis enzimática previa. Orina. Es la muestra más usada para screening o pruebas de detección. Tiene la ventaja de no ser invasiva y concentrar metabolitos eliminados por vía renal.
Se emplea para detectar pesticidas, metales, drogas y productos industriales como el ácido hipúrico, metabolito del tolueno. Técnicas aplicadas. HPLC-V para ácidos orgánicos como el ácido salicílico. GCMS para metabolitos volátiles o derivados. Inmunoensayos rápidos para detección preliminar de benzodiazepinas, opiácenos y anfetaminas. Fundamento bioquímico. Muchos compuestos tóxicos son hidrosolubles y se eliminan en orina. Los análisis se basan en su estabilidad, polaridad y metabolismo previo. Algunos, como los metabolitos del benceno, requieren 24 horas de recolección para estimar la exposición real. Cabello y uñas. Son matrices únicas para evaluar exposiciones crónicas. Las sustancias se depositan en el folículo o se incorporan a la queratina durante el crecimiento. En el cabello se pueden detectar drogas, metales pesados o contaminantes industriales incluso meses después de la exposición. Técnicas aplicadas. Digestión ácida para liberar metales como arsénico o plomo. HPLC o GCMC tras extracción y purificación del pelo. ICP-MS para especificación de metales y detección a nivel de trazas. Fundamento bioquímico. El cabello actúa como una memoria bioquímica. La velocidad de crecimiento permite estimar la fecha de exposición. El análisis se enfoca en metabolitos incorporados por sangre o sudor, que se fijan por afinidad química a la matriz queratínica. Saliva. Es una matriz emergente. Aunque no es tan común como la sangre o la orina, es útil para detectar consumo reciente de drogas o algunos medicamentos. Tiene buena correlación con los niveles plasmáticos de ciertas sustancias como la cafeína, la cocaína o los opioides. Técnicas aplicadas. HPLC-MS para fármacos y drogas psicoactivas. Inmunoensayos portátiles para controles en sitio. Fundamento bioquímico. La saliva es un ultrafiltrado del plasma. Muchos fármacos lipofílicos y de bajo peso molecular difunden pasivamente a través de las glándulas salivales. La ausencia de proteínas plasmáticas permite detectar la fracción libre del tóxico, que es la forma activa. Contenido gástrico o vómitos. Se utiliza cuando se sospecha una ingestión aguda. Permite identificar sustancias no absorbidas aún, como raticidas, pesticidas o fármacos ingeridos recientemente. Técnicas aplicadas. Extracción líquido-líquido seguida de GCMS. Pruebas de pH y coloración para guiar análisis específicos. Fundamento bioquímico. En intoxicaciones agudas, el contenido gástrico refleja lo ingerido antes de que sea metabolizado. Es útil para la detección de compuestos termolábiles o inestables en sangre. En resumen, cada tipo de muestra necesita una estrategia de análisis diferente. Lo que se elige depende del tóxico, el tiempo de exposición, la vía de entrada al organismo y la forma química del compuesto. La combinación entre conocimientos bioquímicos, técnicas analíticas avanzadas y procedimientos estandarizados permite obtener un diagnóstico certero y salvar vidas. Capítulo 6. Diagnóstico analítico y fundamentos bioquímicos en la aplicación de técnicas. El diagnóstico analítico de sustancias tóxicas se basa en detectar, identificar y cuantificar compuestos tóxicos o sus metabolitos en el organismo. Las técnicas utilizadas se fundamentan en principios bioquímicos como la afinidad molecular, la absorción de la luz, la separación de mezclas y las reacciones antígeno-anticuerpo. Identificar una sustancia tóxica en el organismo no es una tarea sencilla. Requiere de conocimiento, preparación y sobre todo técnicas de laboratorio altamente específicas. Cada técnica tiene una finalidad: separar, purificar, identificar o cuantificar una sustancia que puede estar en cantidades mínimas
y en medio de cientos de compuestos biológicos. Presentamos las principales técnicas bioquímicas utilizadas en toxicología analítica. Cromatografía gaseosa. Es una técnica de separación muy eficaz para analizar sustancias volátiles o que pueden volverse volátiles mediante un proceso llamado derivatización. ¿Cómo funciona? La muestra es vaporizada e impulsada por un gas portador a través de una columna con una fase estacionaria. Cada compuesto viaja a distinta velocidad según su afinidad por esa fase, separando el resto. Fundamento bioquímico. Aprovecha las diferencias de un punto de ebullición, polaridad y peso molecular de los analitos. Muy útil para solventes orgánicos, pesticidas, alcoholes, hidrocarburos y metabolitos volátiles. Aplicación: detección de etanol en sangre, tricloroenato en orina o benzodiazepinas tras derivatización. Cromatografía líquida de alta eficiencia, HPLC. Cuando los compuestos son poco volátiles, térmicamente inestables o muy polares, se usa esta técnica con un líquido como fase inmóvil. ¿Cómo funciona? La muestra disuelta es impulsada a través de una columna de alta precisión con una fase estacionaria. La separación ocurre por diferencias de interacción química entre los analitos y la fase estacionaria. Fundamento bioquímico. Permite separar metabolitos que difieren en polaridad, tamaño molecular o carga iónica. Especialmente útil para fármacos, ácidos orgánicos, metabolitos urinarios y drogas conjugadas. Aplicación destacada: cuantificación de ácido salicílico, cafeína, ácido iopírico o drogas como metadona en plasma. Espectrometría de masas. Es la técnica reina de identificación. Puede detectar analíticos en concentraciones tan pequeñas como nanogramos por mililitro. ¿Cómo funciona? La sustancia se ioniza y los iones resultantes se separan según su relación masa-carga. Cada compuesto tiene un espectro único como una huella digital. Fundamento bioquímico. Permite identificar no solo el compuesto padre, sino también sus metabolitos, acoplado a GC o HPLC. Brinda información estructural precisa. Aplicación destacada: GCMS para solventes y drogas de abuso como la cocaína y la morfina. LCMS-MS para metabolitos conjugados. ICP-MS para metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, en sangre, orina o cabello. Inmunoensayos. Se basa en la reacción antígeno-anticuerpo, aprovechando la especificidad biológica para cada sustancia. ¿Cómo funciona? Los anticuerpos se unen a la sustancia de interés. Esa unión genera una señal medible, como un cambio de color, fluorescencia o polarización de luz. Fundamento bioquímico. Es altamente específico, rápido y fácil de aplicar. No requieren extracción previa. Detectan sustancias incluso si están conjugadas o en metabolitos. Aplicación destacada: detección de opiáceos, barbitúricos, benzodiazepinas, anfetaminas, LSD y cannabinoides en orina. También útiles para monitorizar paracetamol y etanol en suero. Espectrofotometría. Es una técnica clásica que mide la absorción de la luz por una sustancia en una longitud de onda específica. ¿Cómo funciona? Cada analito tiene una curva de absorción única. Al exponerse a la luz UV o visible, se mide cuánto absorbe. Cuanto más absorbe, mayor es su concentración. Fundamento bioquímico. Aprovecha la presencia de grupos cromatógrafos en la molécula. Aplicable en compuestos con anillos aromáticos, dobles enlaces conjugados o grupos funcionales específicos.
Aplicación destacada: medición de salicilatos, cafeína, creatinina, urea y algunas enzimas bioquímicas que cambian la coloración del medio. Técnicas complementarias: cromatografía en capa fina, TLC, sencilla y barata, útil como prueba preliminar para fármacos o venenos. Polarografía y volvanteperometría para metales como plomo, cadmio y zinc. Resonancia magnética nuclear, usada en laboratorios de investigación para identificar estructuras complejas. Cada técnica es una herramienta con su propia sensibilidad, especificidad y rapidez. La selección depende de la matriz biológica, la urgencia clínica y el tipo de tóxico y su comportamiento bioquímico en el cuerpo. Desde un simple inmunoensayo rápido hasta la espectrofotometría de masas acoplada a cromatografía líquida, el laboratorio moderno tiene todo un arsenal para descubrir lo invisible y convertirlo en información útil. Antes de que existieran los equipos de alta precisión, como la espectrofotometría de masas o la cromatografía líquidas, los laboratorios usaban reacciones químicas simples para detectar la presencia de sustancias. Aún hoy, muchas de estas pruebas siguen siendo valiosas, especialmente como pruebas presuntivas rápidas en laboratorios con recursos limitados o en campo. Reacciones más usadas. Reacción de Marquis. Está aplicada a opiáceos como morfina y la heroína, anfetaminas. ¿Cómo se realiza? Se añade una mezcla de ácido sulfúrico y formaldehído al extracto. El resultado va a ser un color púrpura oscuro con morfina o heroína y una coloración naranja o marrón con anfetaminas. El fundamento bioquímico. La formación de compuestos coloreados se da por la oxidación del grupo fenol o amina. La reacción de Zimmermann es aplicada a benzodiazepinas. ¿Cómo se realiza? Se añade un reactivo alcalino con cianuro y aldehído. El resultado es la coloración púrpura intensa. El fundamento bioquímico. Formación de un complejo coloreado con los grupos cetónicos aromáticos de las benzodiazepinas. Reacción de Scott. Es aplicado para la detección de cocaína. Se realiza mezclando ácido clorhídrico, tiocianato y cloroformo. El resultado es un color intenso en fase orgánica. Nuestro fundamento bioquímico. Formación de un complejo de ion de tiocianato con el anillo tropano de la cocaína. Prueba de fierro-hierro con cloruro férrico. Aplicación: salicilatos. Un ejemplo: la aspirina. ¿Cómo se realiza? Se agrega cloruro férrico a la muestra. Resultado: coloración violeta. Fundamento bioquímico. Formación de un complejo coloreado entre los salicilatos y el ion férrico. Reacción de Nessler. Aplicación: amoníaco. Puede haber un síntoma de toxicidad hepática o metabólica. ¿Cómo se realiza? Se agrega reactivo de Nessler a la muestra. El resultado es un color amarillo pardo. Fundamento bioquímico. Formación de un complejo amoníaco de mercurio alcalino. Reacción de Legall. Aplicación a barbitúricos. ¿Cómo se realiza? Se usa nitroprusiato sódico y alcalino. Resultado: coloración violeta o púrpura. Fundamento bioquímico. Interacción con el anillo ureído de los barbitúricos. Prueba de Jaffe. Aplicación: creatinina. Útil en la validación de muestras de orina para drogas. ¿Cómo se realiza? Se mezcla con ácido pícrico en medio alcalino. Resultado: color rojo anaranjado. Fundamento bioquímico. Formación de un complejo creatinina-picrato. Prueba de yodo. Aplicación: a alcaloides como morfina o escopolamina. ¿Cómo se realiza? Se observa si hay formación de precipitados con ioduros o iodatos. Fundamento bioquímico. Reacción de oxidación, reducción o formación de sales iónicas con alcaloides. Estas técnicas no reemplazan los métodos instrumentales modernos, pero complementan la evaluación toxicológica, específicamente cuando se necesita una respuesta rápida, se busca orientación inicial o se trabaja fuera del laboratorio.
La toxicología no es solo una ciencia avanzada, también es arte de observación, interpretación y aplicación del conocimiento químico fundamental. Capítulo 7. Aplicaciones clínicas, forenses y laborales. El diagnóstico toxicológico tiene muchas aplicaciones, en clínica para tratar intoxicaciones o monitorear tratamientos, en forense para investigar causas de muerte o delitos, en salud ocupacional para evaluar exposiciones laborales. Conocer qué, cuándo y cuándo fue una sustancia tóxica puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hemos visto los aspectos fundamentales del diagnóstico analítico de sustancias tóxicas en laboratorio, desde la recolección de una muestra hasta la interpretación de resultados. Todo requiere rigor, ciencia y compromiso. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento al servicio de la salud y a la verdad.